La semana pasada fue la Semana Internacional del Acceso Abierto. Como sabéis, muchos años yo doy una charla sobre el tema. Gracias por venir. Ya sé que el evento principal viene luego, pero esto intentaré que sea interesante. Este año hablaré de la propiedad intelectual en relación con la ciencia abierta, que es un tema que no hemos tratado nunca y que es un tema un poquito antipático, técnico, jurídico, que queda un poco fuera de nuestra formación, de nuestras características, pero vosotros, investigadores, investigadoras, estáis constantemente firmando Copyright Transfer Agreements, acuerdos, contratos con los editores y eligiendo licencias. Entonces, un tema que nos involucra a todos, a mí para apoyaros, y por eso hoy hablaremos un poquito. Este es el tema de la Semana Internacional del Acceso Abierto este año. Who owns our knowledge? ¿Quién posee nuestro conocimiento? Y no es una pregunta banal, sino que es interesante y la respuesta es compleja. Y en esta charla, durante esta hora, para los que aguantéis hasta el final, vamos a intentar hablar un poquito de esto y aclarar las cosas. Este es el esquema de publicación tradicional. Quizás son cosas muy obvias que ya conocéis, pero para alguien que fuera externo a nuestro ámbito, este esquema no es tan obvio y igual les sorprendería un poquito. Básicamente, las agencias os financian los proyectos, vuestra institución os paga los salarios, enviáis el artículo a los editores os lo envían de nuevo, no a vosotros, sino a vuestros colegas para que lo revisen. Eso genera un postprint, que es la versión aceptada. Y el instrumento para convertirlo en la versión definitiva es un contrato que se llama Copyright Transfer Agreement, que firmáis en cada artículo. Luego las instituciones, para tener acceso al artículo, son artículos de suscripción tradicional, tienen que pagar la suscripción a los editores. Este panorama cambia sobre todo a partir de la iniciativa de Budapest, que es de 2001, y la declaración de 2002, donde se da un poco el arranque formal del acceso abierto. El acceso abierto ya existía de antes, porque ya en el siglo pasado existía Archive y subíais los preprints, pero el arranque formal sería, el impulso inicial global sería este año en este sitio. Y en la declaración de esta iniciativa ya definen el Open Access. Lo definen como poner a disposición gratuita de todo el mundo los productos de vuestra investigación y ya concretan una serie de usos, esto que he marcado en amarillo, lectura, descarga, copia, distribución, etcétera, que son los derechos de explotación de vuestros derechos de propiedad, que es un concepto que iremos viendo que sale constantemente. Cuando se instaura el Open Access, la estructura de publicación cambia. No es que sustituya esto a lo otro, van en paralelo, porque sigue habiendo artículos de suscripción, pero hay otros de acceso abierto. En estos artículos de acceso abierto, ¿vale? Recuerdo que las líneas negras, las líneas verdes significan transacción económica, dinero, las negras no. La estructura es la misma, solo que cambia porque el postprint, que es la versión aceptada, se deposita en repositorios de acceso abierto, habitualmente con un embargo que imponen los editores. A veces también se deposita la versión definitiva, la versión del editor, si es de acceso abierto. Para ello las instituciones tienen que pagar o vosotros a través de los proyectos de las instituciones, una IPC, una APC, que es la Article Processing Charge, para que convertir el artículo de suscripción en artículo abierto. En esos CTA, en esos Copyright Transfer Agreements, se negocia con la propiedad intelectual, con los derechos de propiedad intelectual, que en un esquema muy simple podían dividirse en los derechos de autor y la parte de propiedad industrial. Habéis tenido un curso, creo, de una charla de patentes hace unos días, la tendréis de aquí unos días. Esta parte se la dejo a Alfonso y a Miquel y al departamento que lo lleva, yo no hablaré de ello, pero sí de los derechos de autor que se suelen dividir en derechos morales y derechos de explotación o patrimoniales. ¿Qué son los derechos morales? Es la atribución, es decidir
si retiras el trabajo, cómo lo diseminas, reclamar su autoría intelectual, preocuparte por su integridad, etc. Los derechos de explotación son los que veíamos en la Declaración de Budapest, de lectura, descarga, copia, impresión, etc. Ahora veremos que hay muchos más, pero el concepto de derechos morales en nuestro ordenamiento jurídico y en el entorno continental no se puede transmitir, es algo que os pertenece. En cambio, en Estados Unidos o Reino Unido sí es algo que se puede ceder. Hay dos conceptos entonces, la propiedad intelectual y la ciencia abierta, que parece que sean a veces opuestos, porque al final la propiedad intelectual lo que quiere es compensar financieramente a los que detentan los derechos, para animarles a producir, a inventar. En cambio, la ciencia abierta es el espíritu de acceso libre, colaborativo, de abrir los procesos y parece que vaya en contra de la propiedad intelectual. Hay gente que lo piensa, sin embargo, veremos matizando un poco que no es tan así. ¿Qué es un Copyright Transfer Agreement? Los editores obtienen la propiedad de vuestro copyright, se la cedéis. Perdéis a vuestro hijito, se lo cedéis en los términos que fijan ellos y no vosotros. Porque cuando firmáis el documento es un clic de ordenador, no podéis negociar las condiciones, decir, esta cláusula no me gusta, esta sí. Es, por lo tanto, una transmisión completa y veremos, aquí tengo dos ejemplos, estos formularios son de Wiley, están accesibles en abierto. Todas las imágenes de la presentación son hipervínculos al lugar de origen. En este caso, estos documentos de Wiley son sus dos contratos tipo. Uno es propiamente el Copyright Transfer Agreement y el otro es el Exclusive License Agreement. La diferencia es sutil de palabras, la diferencia, ahora lo veremos, entre ceder y conceder, pero el contenido al final es prácticamente igual. Lo que pasa que el matiz es que en la licencia exclusiva no cedéis el copyright, lo mantenéis vosotros. Sin embargo, las condiciones de explotación de ese copyright favorecen tanto al editor, en la práctica es casi lo mismo. ¿Por qué? Ahora tengo los dos textos de comienzo de los contratos. Esto es el Copyright Transfer Agreement y esto es el Exclusive License Agreement. Como veis, en uno pone assign y en otro grants, pero por lo demás es prácticamente lo mismo. Dicen que retienen todo el copyright, incluyendo la información complementaria, pero no limitado a eso, para todo el mundo, para todos los idiomas, para todas las ediciones, en todos los medios, de todas las maneras, formas de expresión, las que están inventadas y las que puedan surgir en el futuro. Y además, los derechos exclusivos de contribución que ellos se arrogan son esa retahíla. Es como si dijeran, los investigadores son muy malvados y van a querer hacer usos que no se nos han ocurrido para cubrirnos. Vamos a poner todos los verbos del Collins Dictionary ahí metidos, ¿no? Imprimir, publicar, copiar, reproducir, distribuir, comunicar, hasta cosas que no sé lo que son, como tokenize, que no sé lo que es. Están los usos derivativos, que veremos lo que es decir, y la translation, pueden traducir, pueden hacer todo y vosotros firmáis esto, en los dos casos. Cuando yo subo un artículo al repositorio, me encuentro un documento, lo primero que miro son estas anotación de copyright que llevan todos los artículos, está marcado en amarillo, pero como se ve muy pequeñito lo he ampliado. Los dos primeros documentos son de autores de aquí, del centro, el de la izquierda lo he puesto porque es un artículo que tiene 11.600 citas y siempre me gusta publicitarlo. Como veis, el copyright es de la Institute of Physics, está claro, es un documento cerrado de suscripción. Este es un documento, hablando de Wiley, de Advanced Materials, documento muy reciente de autores del centro. Como veis, el copyright es de authors, pero además dice que está bajo los términos de una licencia Creative Commons, una licencia abierta universal, es decir, es un documento open access. Luego veremos lo que se puede hacer y no con ese documento. Y el tercer caso es el otro contrato que decía de Wiley, el de licencia exclusiva. La fórmula de copyright es esta, es copyright de los autores, pero bajo los términos de la licencia exclusiva. Con lo que retienes el copyright, los derechos morales, pero los derechos de explotación son prácticamente todos, en este caso, de Springer Verlag o del editor de turno.
En nuestro ordenamiento jurídico nos financia un organismo español, luego nos tenemos que guiar por la Ley de Propiedad Intelectual, que es del año 96. Para el que quiera profundizar, escarbar o curiosear, aquí está el texto. He extraído una información relevante, sería, allí definen lo que es obra y lo que es obra derivada. La obra serían los artículos de las revistas, por supuesto, libros, proyectos, gráficos, mapas, también el software, también bases de datos. La obra derivada serían, pues, por ejemplo, las traducciones, adaptaciones, revisiones, compendios de varios, extractos, textos anotados. Y aquí también distingue nuevamente los derechos morales de los derechos de explotación. En los morales, solicitar el reconocimiento, el respeto por la integridad, prevenir cualquier alteración que te pueda perjudicar, retirar el artículo o el documento, y los derechos de explotación, que sería el de reproducción, em, el de distribución, bueno, el de reproducción en términos de un formato electrónico sería de descarga. El de distribución me está pensado más para artículos en papel. El de comunicación al público a través de subirlo a un repositorio, por ejemplo, a un blog, a una web institucional, y el de transformación, que haría alusión a este concepto de las obras derivadas. La protección en la ley de propiedad intelectual es desde la muerte del autor, y si son varios, del último de ellos, más 70 años. Este plazo es un plazo general, es café para todos. Es para artículos científicos, para libros, para novelas, obras de teatro. Bueno, es algo criticable porque igual para un artículo científico contando que lo firme un predoc y luego hay que esperar 70 años después de que se haya muerto, pues eso es más de un siglo. Este artículo no es de la Ley de Propiedad Intelectual, sino de la Ley de la Ciencia y Tecnología, del texto refundido del año 22, donde habla de la titularidad de los resultados de la actividad investigadora. En el artículo 35 dice que los resultados, la titularidad la ostenta la entidad a la que está vinculado el investigador o investigadora, es decir, en nuestro caso el CSIC. Y los derechos de explotación, lo mismo. Esto es así en nuestra realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, son los autores los que detentan la propiedad, y por eso la configuración de su sistema es algo distinta a la nuestra. ¿Sois conscientes de esto? Imagino. Lo que pasa que podéis preguntaros, ostras, si los titulares son el CSIC, ¿por qué estoy yo firmando constantemente CTAs? ¿Por qué estoy eligiendo yo la licencia? Bueno, habría que analizarlo con un poquito de profundidad, pero de entrada es evidente que el CSIC, cuántos artículos se hacen submit cada día. Entonces tendría que tener un departamento jurídico solo dedicado a esto. Delegan vosotros y vosotros elegís. Vamos a asomarnos un poco fuera de nuestro círculo, un poquito la nariz fuera, cómo son las cosas fuera. Esto es un contrato de publicación de un cómic que me ha cedido una ilustradora con la que tengo una buena relación. He tachado los datos sensibles, pero me ha gustado extraer algunas cláusulas para que lo comparemos un poco con los documentos que veíamos de Wiley, ¿no? Por ejemplo, donde dice que el editor se haya interesado en los derechos de explotación, los demás los dejamos tranquilos. Dice que el autor cede al editor los derechos de reproducción, distribución y venta en forma de libro. 3. No está en la lista de los reyes godos que había en el contrato de Wiley. Solo estos 3. Y además, transcurridos 2 años, si el editor no ha hecho ejercicio de los derechos de explotación determinados en el contrato, el autor los recupera y puede disponer de ellos. Dice expresamente que el autor se reserva todos los derechos patrimoniales, es decir, de explotación, que no se especifican en el contrato, y además la cláusula 6 es una obviedad, pero menciona la remuneración. He tachado cuál es, porque igual no era muy halagüeña, pero hay los porcentajes que se lleva de cada libro, de su explotación fuera del país, etc. Quizás lo normal, ¿no? Que si un editor te edita un producto que has hecho tú, pues te pague, pero bueno, no voy a entrar en eso. El copyright
puede tener limitaciones, otros os llaman excepciones. Quiere decir que se pueden hacer cosas con un documento protegido por copyright sin pedir autorización a los que tienen el derecho de propiedad sobre el documento, sea el autor o sea el editor. Por eso la ley de propiedad intelectual, ya en estos artículos del capítulo 2, menciona algunas actividades excluidas, como por ejemplo temas de educación e investigación, pero también uso de bases de datos, las citas, la copia privada, que es la reproducción autorizada de persona a persona, o por ejemplo el tema de reproducción, préstamo y consulta que nos habilita a los bibliotecarios para tramitar el préstamo interbibliotecario, ¿no? Europa, la Comunidad Europea ha sacado una directiva en el año 2019 que se suele llamar DEMUT, que son las siglas en castellano, Directiva Europea de los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. Esta directiva va sobre esto, Copyright and Related Rights. Aquí está el enlace al texto completo y es importante porque es una directiva que se aplica y que España la ha transferido a su legislación nacional para hacernos más fácil la vida. Lo ha hecho ¿dónde? En este decreto que le llaman decreto Frankenstein, porque trata sobre temas que nos atañen como los datos abiertos o los derechos de autor, pero también sobre bonos de distribución transfronteriza, transmisiones de radio y televisión, exenciones de importaciones, promoción de vehículos de transporte. Bueno, es una miscelánea, pero de ahí hay que extraer la información que nos interesa. Ahí tenéis el enlace y habla ya del límite de la minería de textos y datos, habla de utilización para actividades pedagógicas, de conservación del patrimonio, límite de pastiche, que es la unión de varias obras, etc. Luego lo veremos un poquito más en detalle, pero de momento quedarnos con la idea de que la explotación de las obras protegidas por copyright puede ser por tres vías. Por la transferencia de los derechos en los típicos contratos Copyright Transfer Agreements, licencias entre dos partes, que era otro modelo que veíamos de Wiley, pero yo he puesto aquí un ejemplo de pues, las licencias que con Javier firma constantemente para, por ejemplo, con Adobe o para otros softwares, o las licencias universales abiertas, típicamente las Creative Commons. Vamos a detenernos un poquito en las licencias Creative Commons que constantemente estamos utilizando. ¿Qué son? Procuran el libre acceso y la distribución de los trabajos con unas condiciones determinadas. Se basan en el principio de compartir, no en buscar el beneficio económico. Son gratuitas, son universales, se aplican en todo el mundo, son irrevocables. Si tú asignas una licencia a un artículo, por ejemplo, CC BY en sí, no comercial, luego no puedes pensártelo y decir, ahora la abriré, por un tema de seguridad jurídica. Y son estándar porque hay unos modelos que todos utilizamos para saber qué es cada cosa. Si vemos CC BY, saber qué significa, qué permite hacer y qué no permite hacer. Se supone que se firman y no se tienen que firmar nada complementario. Sin embargo, explícaselo a los editores porque os hacen firmar igualmente el Copyright Transfer Agreement, aunque el artículo lleve licencia Creative Commons. La CC0, CC0, no es una licencia, se asocia al dominio público. Dominio público es cuando una obra ya no tiene protección jurídica, en España al cabo de 70 años después de la muerte, y eso en nuestro ordenamiento no se utiliza. Las Creative Commons no son para software abierto, para hardware abierto. Si llevan una licencia Creative Commons, un software, no tiene validez. Tienen su propio catálogo de licencias, movidas por principios muy parecidos, pero no son estas. ¿Qué significa entonces el candado naranja? ¿Qué significan esos acuerdos como el de Wiley, Read and Publish? ¿Qué significa publish? Vamos a verlo, porque esta es la modulación de las licencias según el catálogo de Creative Commons. Son estas 6 que veis, ellos también en el cuadro ponen dominio público. Yo siempre, el Creative Commons es un enlace a la página de Creative Commons con el catálogo. Esta tabla es un artículo interesante que lo pone en modo más cartesiano, todo lo que se puede hacer y no hacer con cada una de las licencias. Pues, por ejemplo, la atribución, ¿no? La atribución está en todas menos en el dominio público.
Unas son de uso comercial, otras no. Unas se pueden modificar y adaptar y otras no. Y unas permiten, cuando son derivativas, cambiarle la licencia o no. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, yo tengo un documento y lo quiero poner non-commercial, pero alguien lo traduce, porque lo permite la licencia, permite obras derivativas, y a la traducción le dice, ah, pues yo quiero sacar dinero de ella, y entonces sí que lo hace comercial. Estos son los conceptos. De atribución está claro, hay que dar crédito de quién es el autor, el concepto de non-commercial, el uso comercial, que puede ser algo tan sencillo como querer vender el producto o, por ejemplo, que se integre los datos de investigación o los datos en una base de datos, pero que es una base de datos de pago, que tiene suscripción y la gente tiene que pagar por verlo. Los que no tenga trabajos derivativos son todos los usos de explotación que decía, de la traducción, de la combinación, de la anotación, etcétera. Y el concepto de share alike es incompatible con el no distributivas, porque es cuando son distributivas, es decir, cuando son derivativas, si tienen que tener la misma licencia o no. Es decir, si traducen un texto tuyo que tú has decidido que sea no comercial, si es share alike, la traducción también será no comercial. Preguntas frecuentes. ¿Qué licencia pongo en este artículo que me pide el editor que elija? Bueno, el mandato de acceso abierto del CSIC, que es de 2019 y que tenéis aquí enlazado, eh, es bastante blando en este sentido porque dice que has de favorecer la diseminación, la distribución, la reutilización, y te dice que para cumplir al máximo con ello hay dos licencias que son las Easy Buy y las Easy Buy SA, o sea, la más abierta o la más abierta pero con share alike. Pero te lo deja caer. No, yo no te digo que lo uses, pero que tengas en cuenta que estas son las más idóneas. Pero luego vosotros podéis poner las que queráis o no, dentro de ciertos límites. Por ejemplo, esto es un pantallazo de la tabla de revistas de Wiley, de revistas híbridas. Aquí están las APCs, estas cifras interesantes que tienes que pagar, y aquí están las License Types Offered. Como veis, no son las 6 de Creative Commons, hay solo 3, porque vosotros decidís, es vuestro trabajo, vuestros derechos de autor, decidís licenciarlos, darles una licencia abierta, pero Wiley os dice, no, no, pero solo puedes elegir estas 3. Y los demás editores en general tienen esta práctica. ¿Qué ocurre si un trabajo que subes a Digital CSIC no tiene licencia? Bueno, aquí hay que aclarar una cosa. Digital CSIC, que es el repositorio de CSIC, sirve para dos cosas. Por una parte, depositas artículos que ya están publicados, van a ese repositorio, y por otra, también tiene cierta función de publicación, porque si subes un conjunto de datos o un software o un informe, un protocolo que no está publicado en ningún sitio, el primer sitio donde aparece es en Digital CSIC. Entonces, cuando lo subes, tú puedes asignarle una licencia o no. Lo recomendable es asignarle, luego veremos por qué. Si no le asignas, por defecto, se adopta la licencia por defecto que Digital CSIC tiene. Yo tengo que clicar que la acepto porque si no lo acepto, no me deja grabar el dataset o el documento que sea. Es una licencia muy cerrada, se aplica por defecto la ley de propiedad intelectual, por lo que solo puedes hacer usos científico-educacional, nunca comerciales, y así es como queda subido al repositorio. El Open Access ya tiene más de 20 años, ha ido evolucionando y lo que ha ocurrido es que los editores, que primero se opusieron con bastante vehemencia, luego lo veremos, han encontrado un nicho de mercado y han conseguido a través de las APCs hacer un buen negocio. Con lo que esto que decía la declaración de Budapest de Without Expectations of Payment, no sé si el payment a qué se refería, porque las expectativas ahora son enormes, con lo que se podría decir que el espíritu de Open Access se ha pervertido bastante.
Este es un estudio que hicieron mis colegas de la Universidad de Ottawa, esta universidad y un laboratorio de estudio, un estudio de 5 años de las APCs de todo el mundo. Y aquí reflejan en color salmón las APCs que han subido por encima de la inflación de esos 5 años, que es un 19%, pues todavía ellos han subido más, esas 2.433 revistas. Las azules están igual que la inflación, han subido, pero no más, y estas pocas o bien se han quedado igual o bien han bajado. Esta imagen se comenta sola, es una captura de la web de Nature Materials. Iba a decir si tenéis la suerte, no, si tenéis el acierto, el talento y la habilidad de que os acepten un artículo en esta revista, ya sabéis que Springer Nature es la única gran editora que no tiene acuerdo transformativo con el CSIC, por lo que no os da APC gratuita nunca. Con lo que si tenéis el acierto, talento de publicar en Nature Materials, si queréis cumplir con los mandatos de acceso abierto de vuestros organismos financiadores, pues ya sabéis que tenéis que pagar una cifra de 5 dígitos. El PRISM es el Partnership for Research Integrity in Science and Medicine, es una coalición que sacó un artículo muy duro contra el acceso abierto. Es añejo y ahora cuando vemos lo que decía, como que el acceso abierto cuestionaba la revisión por pares o que promovía la censura de la ciencia o que limitaba los derechos de los detentores del copyright. Todo esto era un ataque frontal al que se afiliaron muchas editoriales y organizaciones. Ahora ha cambiado, Wiley se proclama paladín defensor del Open Access, con el dinero que ganan no me extraña, pero si volvemos al Copyright Transfer Agreement este de Wiley precisamente, os mostré solo el principio, pero si lees un poquito más abajo, ves que toda aquella retahíla tremenda de derechos se pueden ejercitar como, por ejemplo, para crear databases o datasets, pero también para todos estos usos que vemos aquí, donde ya se introducen los conceptos de Machine Learning, de Build Artificial Intelligence, de prompts, de Model AI Output, es decir, te mete todo el uso para inteligencia artificial que cuando clicáis, autorizáis para nutrir estos programas. Habla además específicamente de la creación de productos comerciales en estos usos determinados de vuestra producción. En el contrato de Wiley y en todos, además habla de la exclusividad de todos los derechos sobre las versiones anteriores a la versión del editor, es decir, sobre lo que llamamos preprint o postprint. Por eso usamos esta web que se llama Open Policy Finder, que es la que antes se llamaba Sherpa Romeo, donde detallan la política de acceso abierto de cada editor, de cada revista. Y vemos fichas como esta de Advanced Materials, típica donde pone que el postprint se puede subir a un repositorio, pero con un embargo de 12 meses. El Sevier tiene embargos de 24 meses habitualmente, con lo que ellos siguen teniendo la sartén por el mango. Pero es más, hoy aún no me he metido con Elsevier. Elsevier tiene estas tablas que también puedes consultar porque son enlazables, donde compara los derechos de reutilización. No solo para los artículos de suscripción, que aún dirías que es lógico, sino también para los artículos de Open Access que llevan licencias Creative Commons. Y hay unas tablas de derechos de uso de los usuarios, de los autores, de los usuarios finales y también del Sevier. Es esta tabla que vemos aquí a la derecha, donde están los derechos de explotación típicos y donde está en cada caso, no sé por qué se ve, donde está cada caso los artículos de suscripción, pero también los Easy Buy y los Easy Buy, estos tres tipos de licencias Creative Commons que son las únicas que ellos te dejan utilizar. Cuando cruzas los datos vemos que todo es yes. Quiere decir que excepto en este caso residual de una Easy Buy, ellos pueden hacer todo. Y es sorprendente porque aquí, por ejemplo, hablan
prepared derivative works in any form, es decir, trabajos derivativos. Pero, ostras, lo están aplicando a esta, a la NCND, donde nosotros hemos dicho que no queremos trabajos derivativos y por eso hemos elegido esa licencia. Pero el Saber dice, no, yo la aplico. O está aquí, manage permissions for third-party reuse and adaptation of the word for commercial purposes. Pero si hemos dicho NC y me dices que yes, en fin. Por eso contra este oligopolio poderoso hay estrategias que yo llamo de resistencia, de defensa, que ahora veremos un poquito una por una, que serían, por ejemplo, el acceso abierto diamante, el diamante en verde, plataformas como Open Research Europe, el de MOOD que vimos antes, que era la directiva sobre el copyright europea, la retención de derechos o la legislación para corregir estas malas prácticas editoriales. ¿Qué es el acceso abierto diamante? Pues son revistas que no tienen suscripción y que no tienen APCs. ¿Quién las edita? Pues sociedades científicas, instituciones sin ánimo de lucro que quieren publicar libremente sin que nadie pague. Pero también alguna revista del Sevier o de Wiley, porque se quieren apuntar un tacto, ese tanto, no sé si por mala conciencia o por publicidad. Yo le pedí un listado a cierta aplicación de revistas acceso diamante con factor de impacto alto. Y me ha dado este listado que hay que coger un poco con pinzas, pero que vamos a suponer que está más o menos bien hecho y me da pues estos factores de impacto en revistas que son Open Access Diamond. La de Royal Society of Chemistry es esta Chemical Science. Si entramos en su home, pone por todos lados que es Diamond Open Access para que te enteres bien, y también saca pecho porque dice que tiene un 7.4 de factor de impacto, que para el área no está mal, y te lo remarca. El Diamond in Green, que nos hace pensar en Diamante en Verde, una película de Michael Douglas y Catherine Turner, pero no, es un juego de palabras de Digital CSIC, porque ellos son revistas diamante, pero in green quiere decir que están en la ruta verde del acceso abierto, es decir, en los repositorios. Si entramos en esta, Psychological Journal, vamos navegando y cuando pasamos al artículo a obtener el texto completo, ostras, nos lleva aquí a Digital CSIC, a un registro idéntico al de los artículos que subo yo cada día, porque está el artículo alojado en el repositorio, que hace de publicador. El artículo tiene una transferencia de derechos, pero una transferencia muy favorable, y ellos son los encargados de preservarlo, reservarlo y ponerlo accesible para todo el mundo. Las plataformas de publicación en acceso abierto, seguramente conocéis ya Open Research Europe, que es de la Comisión Europea, o eLife. eLife tiene un perfil más de biología, de biociencias, de medicina. Es de una organización sin ánimo de lucro y se basan en el protocolo Publish, Review, Curate, que es que la revisión es abierta y transparente. Bueno, yo sé que nos gusta mucho la revisión abierta, pero estas plataformas funcionan así. Quizá por eso Open Research Europe, lo vimos si fuisteis a la charla en San Feliu de Guíxols, tiene muy poquitos documentos en nuestras áreas, porque en general no se sube nada. Hablábamos de la de MOOD, que es esta directiva europea, y esta es la adaptación, la norma española, que ya recordáis cuál era, que tiene estos artículos importantes que hablan del uso de los datos y textos y de la minería de ellos. El texto es muy farragoso, como todo lo que está en el BOE, pero más o menos extrayendo información, creo que podéis profundizar porque está el enlace, pero básicamente lo que dice es que los beneficiarios de esta excepción serían institutos de investigación o archivos, bibliotecas suyos, que los trabajos en los que hace la minería son de acceso legítimo, es decir, artículos a los que está suscrito o que son abiertos, y los usos permitidos pues son los que pone aquí: reproducción, extracción, reutilización
siempre para público, interés público, siempre sin interés comercial. Remuneration no, porque no os pueden pedir dinero por hacer minería, por hacer este tipo de operaciones. Que los beneficiarios sean públicos es un punto polémico porque a lo mejor en un proyecto hay partners de organismos de investigación públicos y hay privados. Y entonces unos tendrán más derechos que otro y crea ciertas disfunciones. ¿Qué es la retención de derechos y qué es la publicación secundaria? Pues son otras dos estrategias para conseguir hacer más aceptable el panorama de publicación. La retención de derechos significa que los autores retienen parte de los derechos de explotación, no cediéndolo todos al editor. Se reservan una parte, como por ejemplo publicarlo en abierto inmediatamente en repositorios. Mientras que la publicación secundaria es un derecho otorgado al autor de una publicación también para la republicación en repositorios u otras plataformas después de la primera publicación en el editor. La diferencia importante es que la publicación secundaria se introduce a través de reformas de las leyes de propiedad intelectual o bien publicando nuevas leyes de propiedad intelectual de ámbito nacional o europeo. Mientras que la retención de derechos suelen ser cláusulas que te impone bien tu institución científica o bien el organismo que te financia. La retención de derechos, si recordáis la imagen de antes del hijo que se iba, sería todo lo contrario. En la publicación tradicional hay una cesión que pone unos límites muy fuertes a los derechos del autor. En la retención de derechos se retienen los derechos lo suficientemente para la reutilización del contenido, con fines formativos, en redes académicas y sobre todo para depositarlos en repositorios institucionales. En ese artículo de Spark es una asociación de bibliotecas universitarias y científicas, te dan una serie de consejos para velar por la retención de derechos, como que te asegures que el contrato especifica qué derechos retienes, especifica los usos permitidos por los nuevos detentores del copyright, que son los editores, y que solicites licencias, sobre todo lo más abiertas posible, especialmente las Easy Buy. En las submissions se incluye una cláusula de retención de derechos o incluso incluso una carta. ¿Qué pasa con estas cláusulas? Que, bueno, y luego lo veremos, que a lo mejor a Wiley y al Sevier no le gustan. Por eso hay una comunidad práctica para discutir el uso de estas cláusulas que podéis consultar aquí. El CSIC no tiene todavía una política de retención de derechos fijada legalmente, pero, por ejemplo, en Reino Unido hay un montón de universidades que sí que la tienen. Con lo que este es un mapa interactivo, no en el PowerPoint, pero sí en el enlace que pongo, donde si clicáis en cada banderita os pone qué institución es y en qué términos está fijada. ¿Qué pasa con la resistencia al oligopolio? Que la resistencia ve cómo los editores ofrecen resistencia, porque ellos no tienen un abogado, tienen un montón, como el señor Barnes, entonces se defienden de ello y dicen, pon la cláusula, pero eso va a ralentizar muchísimo la aprobación del artículo, cuando no directamente a impedirla. O idean otras estrategias como la IEEE, que te aplica una cuota si quieres aplicar una licencia si vaya a tu artículo. O ACS, que te dice, te quito el embargo, pero me tienes que pagar una cuota. Springer Nature es muy claro, dice, si quieres cumplir estas declaraciones tienes que licenciar en acceso abierto, pagarme la PC, y para evitar que haya conflictos de compromisos de licencia entre unos y otros. La publicación secundaria sería ese derecho a republicar en repositorios de acceso abierto. Se suele vehicular con
disposiciones de las leyes de copyright. Es una obligación sobre todo que afecta a los centros de investigación y a los financiadores más que a los investigadores y suele incluirse bien en leyes de propiedad intelectual o en leyes de ciencia y tecnología. Aquí hay un artículo interesante del IBER, que es una asociación de bibliotecarios de investigación sobre el tema, y la voluntad de la Unión Europea, que ha sacado este texto, la Comisión Europea, de conseguir una directiva que imponga estas prácticas sobre la publicación secundaria de forma global. Luego cada país, como en el decreto Frankenstein, tendrá que adaptarlo a su legislación, pero hay países como Alemania, Bulgaria o Eslovenia que ya van por delante y ya han promulgado leyes de ciencia donde se vela porque haya esta obligación de retención de los derechos de autor de los autores. En la Ley de la Ciencia y Tecnología Española hay el mandato de retención de derechos, no hay el de publicación secundaria todavía. Lo que pasa es que en ese mandato no va acompañado de muchas medidas prácticas para combatir las prácticas de los editores. Hay gente que dice que sí, que basta con esa ley, hay gente que dice que no. Todo lo que he explicado prácticamente se puede aplicar a los datasets, a los datos de investigación, pero me gustaría poner acento en algunas cositas concretas, prácticas, para dejarlo más claro, como por ejemplo, insisto, siempre es bueno asignar una licencia. Yo os pido siempre con un formulario los metadatos de los datasets que yo no tengo, me los enviáis, yo los subo a Digital CSIC. Si en el campo licencia está bien que elijáis una licencia Creative Commons, la que queráis, o no, ahora lo veremos, porque si todos los datos van en la información suplementaria, o cuantos más datos vayan en la información suplementaria del artículo, esa información está regulada por el CTA, porque va todo en grupo y entonces va todo allí metido. Los Fair Data no son igual que los Open Data, eso lo vimos con Mark y Esther hace unos meses. ¿Dónde está indicada la licencia que lleva el dataset? Puede estar en los metadatos, puede estar en una marca de agua, puede estar en la primera página, puede estar como política del repositorio o incluso en este archivo del pequeñito, el README file. Si el dataset no lleva licencia, tiene copyright. ¿Qué quiere decir? Que si está en un repositorio como el nuestro, el usuario puede leerlo y no puede hacer nada más. Por eso es conveniente que tenga DOI y licencia. El DOI se lo asigna automáticamente Digital CSIC la noche del día que yo lo subo. Eso lo hace más disponible en Internet, la F de FAIR más findable. Y la licencia lo que implica al final es que tú decides, el autor decide las condiciones de los derechos de explotación del documento o del dataset y no el editor. Y eso sí lo podemos hacer, no hace falta promulgar ninguna ley, eso ya lo podemos hacer ahora. Pero tener en cuenta que si, como decía antes, si Horizon Europe nos financia el artículo asociado al dataset o el propio conjunto de datos, esa financiación nos obliga a que la licencia que elijamos sea CC BY. Ahí ya no tenéis que romperos la cabeza, no tenéis que pensar más, se tiene que elegir esa. Digital CSIC, hay repositorios que aplican la CC BY a todos los documentos que se suben. Digital CSIC no, deja libertad porque, entre otras cosas, considera que los centros de CSIC son muy heterogéneos y que no sería razonable aplicar lo mismo para todos igual. En todas las charlas yo recomiendo esta página web, que es el License Chooser de Creative Commons, porque es muy intuitiva, paso a paso te va determinando las siglas de la licencia que tú vas a elegir. Incluso aunque tú sepas ya la licencia, es bueno pasarla por aquí porque cuando le das a aceptar a todo, al título, al sitio web donde está, te crea este badge que puedes meter en todos los documentos y también te crea un código HTML que puedes incrustar en las páginas web. Con lo que lo haces también más findable, más accesible a todo el mundo. Como imaginar es gratis,
al esquema de Open Access que antes os mostré, me gustaría añadir este Ideal Open Access Publication, un esquema ideal que no es el que tenemos aún o que no es el que tendremos nunca. Es lo mismo que vimos antes, flechas verdes, flujo económico, pero fijaos aquí en el embargo, si se aplicaran estas medidas que hemos estado viendo, el embargo desaparece. Hay la Copyright Transfer Agreement más la licencia. La licencia sería para postprint, desaparece allí, desaparece también la obligación de depositar en el repositorio de acceso abierto y las APCs también desaparecen, porque ¿para qué quiere tu organismo pagar porque sea el artículo versión final en acceso abierto si tienes el postprint en el repositorio? ¿Qué pasará con los editores? Bueno, yo creo que ya encontrarán, siempre caen de pie, ya encontrarán la manera de hacer negocio o no. Pero aún más ideal, todavía mejor. Ostras, hay una serie de sociedades, centros de investigación que deciden publicar en formato diamante, sin APC, sin suscripción. Y de pronto hay una masiva publicación en Open Research Europe, quizá porque cambien el sistema de revisión o por lo que sea. Y además, los repositorios se dedican a publicar ellos, como hace Digital CSIC, el Diamond in Green. Con lo que alguien podría pensar, ostras, tenemos todo este montón de documentos en acceso abierto, ¿para qué queremos la versión de los editores? Bueno, pues ya se han hecho muy ricos, igual podrían desaparecer y tomar su lugar los otros. Y ya acabo. Son unas conclusiones muy sencillas y algún consejo que os doy por si se os ha hecho muy duro seguirlo todo. Por ejemplo, que hay que cuestionar los Copyright Transfer Agreements, hay que cuestionar en general la política de propiedad intelectual de una serie de empresas comerciales que nos quieren imponer a machamartillo, y todo el movimiento que hay global es en la dirección de cuestionarlo, de modelarlo, de reducirlo. Pero es un terreno conflictivo porque hay intereses encontrados. De un lado los editores, que son empresas que quieren beneficios; de otro los organismos públicos de investigación, los financiadores, vosotros y el público en general, que quiere tener acceso a todo. Por lo tanto, estamos en una fase de transición. No se puede decir las cosas serán así o serán así. Si yo hiciera esta charla de aquí 5 años, cosa improbable por mi edad, habría cambiado el panorama seguramente, habría otras regulaciones, otros instrumentos jurídicos, otras estrategias de unos y otros. De momento está todo en fase de transición. Pero lo que sí que está ya presente son las licencias Creative Commons o similares, que sí que hay que conocerlas y que sí que hay que aplicarlas. Recordando, podéis elegir la que queráis, pero no. Si os financia Horizon Europe, tenéis que elegir la más abierta, la CC BY, tanto para los papers como para los datasets. Si todo esto nos ha quedado claro, o para aclararlo más, en la página de recursos del repositorio hay una sección específica sobre propiedad intelectual en acceso abierto, en ciencia abierta. Hay documentos interesantes, podéis entrar y consultarlo. Y siempre, por supuesto, podéis preguntar a vuestro bibliotecario, que está en este despacho, que es también un despacho Frankenstein, porque hay informáticos, chica de comunicación y bibliotecario, pero ahí me tenéis. Si lo sé, os lo diré, la pregunta, y si no la sé, yo pregunto y os resuelvo la duda.